buenas a todos los amigos del canal. Hoy vamos a mostrar el proceso para extraer los datos de la memoria eMMC en esta tarjeta Samsung. Esa es la memoria, esa pequeñita que está ahí. Vamos a sacarla de la tarjeta, la vamos a rebalinar. Vamos a extraer los datos para guardarlos. Igual vamos a utilizar el programador, el RT809H. Ya cambiamos la base para el tamaño de la memoria. Vamos a utilizar esta base magnética que es 4 en 1. Viene para los 4 tamaños de memorias que se utilizan. Vamos a utilizar flux para ayudar a derretir la soldadura. Vamos a utilizar este otro flux, la marca Antex, para pegar la memoria nuevamente. Soldadura en pasta, vamos a utilizar alcohol, malla de soldadora. Este flux Antex se utiliza para pegar la memoria porque no es necesario limpiarlo, ya que él no produce cortes. Igual aquí vamos a utilizar la espátula para untar la soldadura y la bombita de succión para sacar la memoria. Acá pueden ver la memoria ya en el microscopio. Vamos a proceder a colocar flux para sacarla. Ahí pueden notar, ya colocamos flux alrededor de la memoria. Vamos a utilizar la estación de aire caliente. Primero vamos a precalentar a una temperatura más baja y después vamos a subir a 380 390 grados para sacar la memoria. Como pueden ver, tenemos la estación en 317 grados para ir precalentando. De ahí pueden notar que ya el flux está derretido y está penetrando por debajo de la memoria. Entonces vamos a subir la temperatura a 390 grados. Ahí, como pueden ver, ya sacamos la memoria. Vamos a proceder a limpiarla para extraer los datos. Y ahí pueden ver que todo el impreso quedó bien, todas las pistas están enteras. Eso hay que limpiarlo para luego volver a colocar la memoria cuando ya se hayan extraído los datos. Acá ya la tenemos conectada, la memoria la pusimos en la parte de limpieza. Ahí la tenemos, vamos a limpiarla para rebalinarla. Ahí, como pueden ver, ya limpiamos el exceso de soldadura, todos los pads están bien. Vamos a pasarla a la misma base, a la parte de rebalinado, para ponerle la soldadura en pasta y formar nuevamente los balines. Aquí ya la tenemos en la parte de rebalinado. Como pueden notar, esta base viene para 4 tamaños de memoria, incluida esta, la de Samsung, que es más pequeña. Ya aquí colocamos el stencil para poner la soldadura en pasta. Ahí pueden notar que todas las pistas están bien ajustadas al stencil. Vamos a poner la soldadura en pasta para hacer el rebalinado. Y ahí colocamos la soldadura. Vamos a proceder a calentarla con la estación de aire caliente a 350 grados para derretir la soldadura y que pegue en las pistas de la memoria, en los pads. Vamos a poner la estación a calentar. Vamos a hacer círculos alrededor de la memoria para que la soldadura vaya calentando. Y como pueden ver, ya ahí se formaron las esferas.
Calentamos un poquito más y esperamos a que enfríe para sacar la memoria y limpiarla. Ahí tenemos la memoria rebalinada. Vamos a pasarla al programador para extraer los datos y luego montarla nuevamente en la tarjeta. Acá ya la tenemos instalada en el Zócalo para empezar a extraer los datos. Ya abrimos el programa, vamos aquí a la función Smart. Ahí nos sale el cuadro, escogemos EMC 1.8 voltios y le damos OK. Nos dice que todo va bien y damos leer. Dice que es una memoria de 4 GB, que está versión 5.1, está de un 0 a un 10% de uso, está completamente nueva. Todavía tiene mucho tiempo para uso. Escogemos dónde vamos a guardar. En documentos dice MMC Auto 5609. Vamos a cambiar el nombre y vamos a escoger Samsung para saber que es de la tarjeta Samsung y damos guardar. Ya está guardando los datos, ya guardó el boot 1, el boot 2, la extensión, el RPMBR también, y está guardando la parte de usuario. Ese lleva como 5 minutos máximo. Acá ya terminó de leer los datos y ahí podemos ver que está la carpeta Samsung. Vamos a abrirla y están los 5 archivos que se extrajeron, la sección de usuario, que es la más grande, después los boot 1 y boot 2, el RPMB y la extensión CSD. Eso es lo que guardamos para una futura reparación, ya que en estas marcas es bastante difícil conseguir el software. Acá tenemos la tarjeta. Vamos a proceder a limpiar esta sección, que es la donde va la memoria. Como vemos, están marcadas las posiciones donde va la memoria. Aquí dice que va la patilla número 1 y tiene las marcas para centrarla bien, que está aquí, esta otra y en la otra esquina también. Acá ya limpiamos todo nuevamente, eliminamos el exceso de soldadura de los pads, de las pistas, para colocar nuevamente la memoria. Todas las pistas están enteras. Vamos a colocar nuevamente flux, colocamos la memoria y la volvemos a soldar. Ahí ya la colocamos y la centramos. Ahí la tenemos ya centrada con respecto a las marcas que están en la tarjeta. Vamos a calentarla para volverla a soldar. Acá ya la volvimos a soldar. Esperamos que la tarjeta se enfríe y ahí ya la tenemos. Recuerden que brindamos el servicio de programación de este tipo de memorias SPI y NAND flash. Dentro de los archivos que tenemos podemos hacer la programación de este tipo de memorias para rescatar la mayor parte de las tarjetas. Igual, si el video les gustó, denle like, compartan, comenten, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.